Hola, buenas tardes. Ante todo quiero dar las gracias a Miguel por la invitación. Me siento honradísimo de participar de este magnífico curso de verano. Dar también las gracias a la Fundación Gondra Barandiarán, patrocinador principal del curso, y bueno, y a Iberdrola. Y especialmente a Marta y a Idoia por haber soportado hasta el último minuto la incertidumbre de proporcionar todo el material sobre todo el PowerPoint. Entonces, bueno, ya paso a mi exposición. Cuando Miguel me ofreció dar una conferencia sobre mercado de pintura antigua, acepté de buen agrado, dada la amistad que nos une. En 1998 di una conferencia sobre coleccionismo histórico de pintura española en la Universidad de Córdoba y le propuse repetirla incorporando pues, las novedades que había habido desde entonces. Él, sin embargo, me sugirió que la hiciera sobre el paso del antiguo al moderno coleccionismo y mis vivencias y anécdotas como profesional del mercado del arte. Y es un poco lo que voy a hacer desde un punto de vista pues un poco personal de lo que ha sido el devenir del mercado desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, vamos. El título de la conferencia es Transmisión de las colecciones del antiguo régimen al mundo contemporáneo, experiencias de un anticuario, ¿no? Voy a proyectar un pequeño vídeo que es bastante explicativo un poco pues de lo que ha supuesto para mí y lo que significa un poco la transición de lo que se ha titulado el antiguo régimen al nuevo régimen, ¿no? Tenemos aquí el vídeo. Incantevole. Non c'è che dire. Sì. Sì, certo. Mi scusi. Aspetti, le faccio un po' di... No, la prego, non è necessario. Mi spiace. Intanto, se permette, io darei un'occhiata alla loggia. Si accomodi, si accomodi. La troverà un po' in disordine. L'accompagno. Non si disturbi, me la sbrigo da sola. Allora, professore? Allora, è incantevole, ve l'ho detto poco fa. Non posso. Non mi dica che è caro, professore. L'anno scorso da Sosby lei ha pagato una cifra... 3.000 sterline, esattamente. Su, professore. Avevo dato la commissione io stesso per 3.500 sterline. Posso farle vedere la ricevuta se lei ha... No, se me lo dice lei. È questione di... Ma la prego. Ma questo mi sorprende molto. I miei complimenti in ogni caso. Però lei mi deve dare atto che i prezzi sono notevolmente cambiati dall'anno scorso ad oggi. Non più tardi di ieri. Ho avuto una richiesta per... C'è nessuno qui? È permesso? Vomitare. Ma una macchia di colore sopra il divano ci vuole. Beh, come macchia di colore mi sembra un po' cara. 10 milioni è la valutazione del momento. Stefano ha ragione. Un quadro antico per me ci starebbe benissimo. Sai che ti dico? Scendo giù dal professore un momento e mi faccio dare uno dei suoi. Continuiamo a non le scatole. Professore, che piacere! È venuto a cercare la sua Erminia? Mi scusi, professore, ne ho veramente approfittato in modo vergognoso in questi giorni. Erminia, se lei qui ha finito ci sarebbero alcune cose da fare, di solito. Lo trovo orrendo. Poi ci si abitua. Ho lasciato decidere ai ragazzi, visto che ci devono abitare loro.
Dica se non ho ragione. Non crede che qui un bel quadro antico ci Lei starebbe... sa che Conrad Wibbel è stato fermato alla frontiera. Fermato? Bueno, os he proyectado una secuencia, dos pequeñas secuencias de la penúltima película de Luchino Visconti, del año 1974, que se llama Grupo di Famiglia in un interno, o en España, que se proyectó en ese año, se llamaba Confidencias. Anecdóticamente, en España fue una película que fue censurada porque se le quitó 15 minutos del metraje. En España fue como la película más corta de Visconti, porque se le quitó casi 20 minutos, porque había una escena con un trío sexual y luego había una escena en que había un comentario que hacía una alusión directa a la familia Franco. Entonces, bueno, esta película es un poco, no se considera la mejor película de Visconti, pero fue un poco un cierto testamento desde el punto de vista ideológico, porque él hace a través de las vivencias de dos personas de la clase alta, un viejo profesor que tiene una colección de arte antiguo y la condesa, que hace maravillosamente bien, Silvana Mangano, como habéis visto, elegantísima, vestida por Fendi, que representa un poco al establishment, un poco de la burguesía rica o empresarial de los años 70 en Italia, ¿no? Que es un momento de grande cambio. En la primera secuencia se ven cuadros de Jean-Baptiste Greuze o Arthur Davis de interiores con personajes, porque es lo que colecciona el viejo profesor, y en la segunda escena veis un apartamento con un Rothko y una obra de Scheggi, ¿no? Entonces, que veis un poco pues esta transición entre lo que es el coleccionismo antiguo o el coleccionismo tradicional y el coleccionismo moderno, como incluso se entiende hoy en día, porque hoy en día, en definitiva, es una línea bastante continua desde los años, sobre todo las vanguardias, y ya desde el punto de vista empresarial de los años 70, ¿no? Bueno, volviendo un poco al tema personal, yo iba para diplomático, como mi padre, que fue embajador de España, y por su trabajo viví en Italia, en Roma concretamente, durante 5 años, al principio de los 70. Por eso he proyectado esta imagen, bueno, esta secuencia de Visconti, ¿no? Y esto me marcaría para siempre como un enamorado de la historia del arte y de las bellas artes. A pesar de todo, fui a la Facultad de Derecho con idea de presentarme a las oposiciones de diplomática, pero enseguida comprendí que no era mi mundo, que iba a hacer siempre un planteamiento de comparación generacional, y empecé a trabajar en el mercado del arte. Aquí en la primera foto incluye una foto de Quexigal. Tuve la suerte de poder entrar a trabajar en la Casa Sotheby's de Londres con motivo de la subasta del Quexigal, que era una propiedad, un conjunto que pertenecía a la familia Hohenlohe en 1979, que fue un hito en el mercado de arte en España, porque fue la primera gran subasta realizada de una colección y bueno, pues supuso el principio de que el mundo de las subastas se transformara en algo, como digamos, públicamente conocido y bastante renombrado, ¿no? Y hasta 1989 desempeñé el cargo de director de pintura antigua y objetos y muebles de arte en la sede española de Sotheby's. Aquí vemos la portada del catálogo y el patio interior del monasterio del Quejigal, que es una de las granjas que se construyen en el siglo XVI para abastecer al cercano monasterio del Escorial. En dicho año, en el año 86, me independicé y monté con mi socio Enrique Calderón la Galería Cailús, que bueno, Miguel ha introducido, y desde entonces hasta ahora hemos desarrollado nuestra carrera profesional. Abrimos nuestra galería en 1900, aquí os enseño unas imágenes del espacio que tenemos ahora, de la galería con la sala de exposiciones. Abrimos nuestra galería en 1987
Y tenemos una anécdota muy curiosa del primer día de apertura, pues no pensábamos realizar ninguna inauguración. Todavía no nos conocía prácticamente nadie. Cuando levantamos el store de la puerta a las 4:30 de la tarde, detrás de la misma estaba el barón Thyssen, la Carmen Thyssen, su suegra, los perros y los guardaespaldas. No cabe duda de que este hecho nos trajo muy buena suerte. En aquel momento nos compraron una enorme vista de la carrera de San Jerónimo, obra de Jan Banques el III, pintada en 1685 y que hoy se encuentra en el hall del museo. Esta es la obra, que es este cuadro panorámico. Además es muy curioso porque es una de las pocas vistas urbanas del Madrid de finales del XVII, donde se aprecia un cortejo, probablemente de un príncipe de la casa de Saboya, que va en un coche negro, que bueno, ahora el otro día Leticia nos enseñó en las fotos del Museo de las Galerías la berlina negra de la reina Mariana de Austria, porque el color negro era el color, como digamos, protocolario de alto standing en España, según la etiqueta, en la cual se ve la esquina de lo que luego, a finales del siglo XVIII, se construyó el Palacio de Villahermosa, donde actualmente se encuentra el Museo Thyssen, ¿no? A lo largo de nuestra trayectoria hemos tenido la oportunidad de ver los cambios que ha experimentado el mercado de pintura antigua en el mundo y particularmente en nuestro país. Hasta la entrada de España en la Unión Europea en 1985, nuestro país había estado prácticamente aislado. La circulación de obras de arte era muy restringida y en general de poca relevancia, con un mercado muy local y con precios absolutamente residuales, dada pues la situación política anterior, ¿no? Entonces las viejas colecciones aristocráticas se mantenían en algunos casos y también las de algunos banqueros, financieros y empresarios. Diríamos que el coleccionismo del antiguo régimen se basaba en la acumulación y el nuevo en la selección. Dos ejemplos de colecciones del siglo XIX, de las cuales hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunas de sus obras, hoy en día se encuentran en colecciones privadas o colecciones públicas. Hay muchos coleccionistas del siglo XIX, pero voy a apuntar el caso de dos coleccionistas. Uno es el conde de Adanero. Gonzalo de Ulloa y Ortega Montañés es un personaje de la alta aristocracia castellana que vivió desde 1831 a 1882. Fue el noveno conde de Adanero y tuvo una de las colecciones más importantes de Europa, llegando a reunir más de 1000 obras con representación importante de pintores como el Greco, Goya, Murillo y pintores de la escuela flamenca y tapices. Su palacio se encontraba en la calle Mayor, en Madrid, enfrente de lo que es la Catedral de Almudena, y existió hasta los años 70. De esta colección enseño, y además es una obra que para nosotros tiene una especial relevancia porque es la primera obra con la cual establecemos nuestra relación con el Museo de Bilbao, que es la obra de San Lesmes. Es un cuadro de Bartolomé Esteban Murillo, fechado hacia 1655, como digamos, en la plena madurez del artista, y fue la primera obra que vendimos, como acabo de decir, al Museo de Bilbao en el año 88, 1988. Era una de las obras más destacadas de la colección del conde de Adanero, que tenía obras extraordinarias y tapices muy importantes, ya que estaba situada en la descripción, en un inventario que hay bastante genérico, porque además, curiosamente, hasta el siglo XX no hay inventarios de la colección. Estaba situada en una sala que era llamada Sala de San Lesmes, y está valorado, la obra se valoró en el año 1905 en 12.500 pesetas.
Es una obra monumental que evidentemente uno de los herederos nos depositó, nos dejó en depósito, y en aquel momento contactamos con el museo y fue una operación muy bonita, que además creo que la restauración se ha hecho hace relativamente poco, porque el cuadro estaba bastante sucio, tengo que decir, ¿no? La siguiente obra que enseño, también procede de la colección Adanero. Es un San Jerónimo espléndido del Greco, fechado hacia 1595-1600, que es una réplica reducida del cuadro que está ahora en el Museo del Prado, en la selección de obras de la Frick. En el comedor del Henry Clay Frick, en su casa de Manhattan, encima de la chimenea del comedor, está la obra grande, y esta es la reducción, que es una réplica de menor tamaño, pero de una calidad extraordinaria. No sé si se aprecia bien por el contraste de la luz, pero bueno, estos colores púrpuras y la fuerza de esta imagen, además la inmediatez, porque es una imagen bastante estilizada, pero es como que el doctor ha sido interrumpido de su lectura, y de hecho con el dedo índice de la mano derecha mantiene en la línea que estaba leyendo, y que parece que ha sido interrumpido por alguien, por un espectador, ¿no? La otra colección de la cual hemos trabajado bastante obra es la colección del Marqués de Salamanca. José María de Salamanca de Mayor, que fue el primer marqués de Salamanca, fue un influyente estadista, destacada figura aristócrata y social, y en su momento fue el hombre de negocios más importante de España. Pionero en inversión inmobiliaria, ferroviaria, de banca, de bolsa, un gran especulador, se arruinó 2 veces, se rehizo otras 2 veces. O sea, por eso ves que los avatares de pronto hoy en día del mundo financiero en el siglo XIX también ocurrían estas cosas, ¿no? Y bueno, fue socio y persona de confianza de la reina María Cristina de Borbón y de su marido, que era el duque de Riansares. Probablemente a mediados del siglo XIX llegó a tener la mayor fortuna de España. En 1867 se hace la segunda venta suya en París de parte de su colección, compuesta en más de 200 pinturas y obras de arte y mobiliario. En la colección Salamanca había al menos 19 obras pintadas por Velázquez, o atribuidos en aquel momento a Velázquez, Goya, escuela flamenca, holandesa e italiana. Él había aprovechado, como aprovechan muchos banqueros, hombres de negocios de mediados del XIX, de la primera ley en la cual se eliminan los mayorazgos, es decir, el primer gobierno liberal que tuvimos en España, que además curiosamente fue uno de los primeros gobiernos liberales en Europa, con Álvarez de Mendizábal, en la segunda década del siglo XIX, hay el embargo de los bienes de la Iglesia y la desaparición de los mayorazgos. Las casas aristocráticas tenían una serie de bienes vinculados, que estaban vinculados a los títulos, con lo cual no se podían enajenar. Podían tener tropecientas mil deudas con quien fuera, pero no se les podía. Y Mendizábal elimina esta ley de mayorazgo, y entonces a raíz de ahí los coleccionistas de Nueva Granada pueden empezar a comprar, ¿no? Bueno, entre las obras que fueron del Marqués de Salamanca, que nosotros adquirimos en su momento en París en una venta, en el año 91, está esta obra de Alonso Sánchez Cuello, que es un retrato de Hernán Cortés, el hijo de Hernán Cortés, del conquistador de México, el típico retrato áulico en que ves una alusión a la transición del tiempo, con la representación del reloj, probablemente de origen alemán, del siglo XVI, y que hoy en día está en una colección particular mexicana. En los años 80, en los años 90, las subastas, tanto las famosas de Christie's y Sotheby's, o algunas menos importantes como eran Bonhams y Phillips, adquirieron muchísimo auge. Es el gran momento de boom de las subastas.
Hasta ese momento había sido un arcano casi misterioso, prácticamente exclusivo para profesionales del mercado, con escasa presencia de particulares. Sotheby's en aquel momento es comprado por un financiero norteamericano que se llamaba Alfred B. Taubman, y en ese momento cambia un poco el planteamiento de las grandes casas de subastas, de diferir su target de clientela de gente de profesionales del mercado, tanto incluso también en el tema de arte moderno o de impresionista, de vender a comerciantes o a galeristas, y su target se transforma en los particulares. Entonces, bueno, se enfocan en conseguir el sector de consumidor final, haciendo grandes campañas de promoción, producción de lujosos catálogos. Hasta ese momento los catálogos de las subastas eran como unos opúsculos con fotos malas en blanco y negro, y a partir de ese momento pues son grandes formatos, fotos en color y tal. Y la itinerancia de exposiciones en salas regionales. Por contraposición, en este cambio de estrategia comercial perdieron algunos de los especialistas que tenían en las salas, porque de hecho algunos expertos, yo de hecho cuando empecé a trabajar en Sotheby's, pues en Sotheby's había por un lado Philip Pouncey, que era un gran especialista en pintura del Renacimiento italiana, y Neil McLaren, que era un experto en pintura española, que curiosamente fue un observador por parte del gobierno británico cuando en la guerra, al peligro de ser bombardeado el Museo del Prado, el gobierno de la República decide enviar los fondos del Prado primero a Francia y luego acabaron en Suiza, ¿no? Entonces el observador que manda, como digamos, los aliados, entre otros, era Neil McLaren, que era el que hizo pues, hasta los años 80 el catálogo de la pintura española de la National Gallery, y él era especialista en Sotheby's. Entonces, bueno, hay un momento de cambio en que las salas de subastas, pues, como si dijéramos, apuntan más sobre el tema comercial más que sobre el tema del expertise, ¿no? Y entonces nos permite a algunos marchantes, pues, para encontrar, vislumbrar dentro de estos catálogos obras mal catalogadas o no suficientemente valoradas por la sala. Tal es el caso de esta obra que os enseño ahora, que en este momento está depositada en el Museo del Prado. Es pequeña, pero no menos valiosa, porque es una Virgen con el Niño de Juan de Flandes. Esta obra se subastó en Sotheby's de Londres en julio del 1989 como seguidor de Hans Memling. Curiosamente, además, procedía originalmente de la colección Thyssen. O sea, Thyssen tiene otras dos obras de Juan de Flandes, que están ahora en el Museo de Madrid, y esta obra procedía también de la colección Thyssen. Lo que pasa es que pertenecía a la hermana del barón, al anterior barón Thyssen, de Heine Thyssen, que era la baronesa Bentinck Thyssen. Ella estaba casada con un señor de origen holandés y tenía parte, o sea, el barón Thyssen, cuando hereda la colección de su padre, hereda 2/3, y los otros 2/3, el otro tercio se repartió por 3 partes. Entonces las dos hermanas heredaron evidentemente mucha menos cantidad, pero en el año 89, que ya había fallecido la baronesa Bentinck, se colocan en subasta, y había pasado el filtro de Colnaghi también, porque Colnaghi era proveedor del barón, y esta obra se había ofrecido primero a Colnaghi y luego en subasta. Nosotros tuvimos la oportunidad de comprarla. Salía en un precio residual. Curiosamente, una persona además que Miguel conoces muy bien, José Milicua, se pispó del tema, y entonces tuvimos que pelear con un galerista de Barcelona, vamos, con una persona que era que es Pepe Saldaña, que pujaron en contra. Pero bueno, nosotros no sé si sería un poco por la desfachatez o el empuje, porque éramos muy jóvenes, estoy hablando del año 89, y acabamos haciéndonos con la obra, ¿no?
Hoy en día está, bueno, fue adquirida por José Luis Várez Fisa y ahora pertenece a la colección Várez y está ahora expuesta, vamos, es uno de los depósitos que hay de la colección Várez en el Prado. De todas maneras, Juan de Flandes ha sido un poco un leitmotiv, un poco nuestra carrera, porque no solo hemos tenido, esta es la primera obra que adquirimos de Juan de Flandes, la siguiente es esta, es el Bautismo de Cristo, que hemos tenido pues, la suerte de trabajar con 4 obras de su factura, y esta obra en este momento es una de las piezas más importantes de la colección de Juan Abelló, coleccionista con el cual hemos colaborado durante décadas y que le hemos localizado obras, incluso vendido obras. En este caso fue una obra que tuvimos en depósito, porque procedía también de la colección Adanero, pertenecía a unos descendientes del conde de Adanero, y hoy se encuentra, como he dicho, en la colección Abelló, y bueno, es una de las obras maestras del gótico internacional y del gótico español. Es la tabla central del retablo que encarga la Isabel la Católica a Juan de Flandes en memoria de su padre Juan II de Castilla para la Cartuja de Miraflores. El resto de las tablas están distribuidas por museos y la central es esta que, bueno, que está en la colección Abelló. Hablando un poco del tema de, a veces, la actitud un poco mayorista, entre comillas, de las salas de subastas, a veces las valoraciones que hacen las salas son muy bajas en general, ¿no? Entonces, paso a enseñaros una obra maestra de Yáñez de la Almedina, que es Cristo entre San Pedro y San Juan. Es absolutamente una de las obras más importantes del Renacimiento español y del Renacimiento en términos europeos, o sea, de un nivel extraordinario. Dentro de la obra de Yáñez, yo creo que es su obra más refinada y de mejor calidad, ¿no? Está pintada hacia 1506-7, recién vuelto de Italia, en Valencia, cuando hay la revolución. En fin, en Valencia él llega y no tuvo mucho éxito porque en Valencia el gusto era más retardatario, y tiene una anécdota bastante curiosa. Fuimos a la subasta en Londres en 1991, encargados por Juan, para comprar la obra, porque Juan en ese momento estaba en ese momento con una serie de temas financieros, con el traspaso de Laboratorios Abelló a antibióticos y todo el lío del banco español. Entonces él nos pide que vayamos a Londres. La estimación era absolutamente residual, porque la obra estaba estimada en 40.000 libras, que es una cosa absolutamente ridícula. Entonces, pedimos a Juan que digo, mira, esto va a subir mucho. Entonces, Ana dice, bueno, pues os acompaño yo. Y fuimos con Ana a la subasta. El precio que se hizo fue absolutamente inesperado. Esto del año 91 y se pagaron más de 10 veces la estimación. Pero bueno, luego, después de la subasta, tuvo mucha gracia porque Julian Agnew, que era un marchante muy reputado londinense, nos felicitó, dijo que él era el que pujaba en contra, era lo que se me largó un poco el underbidder, y él pujaba por la National Gallery. O sea, el oponente de Juan Abelló en la compra de esta obra extraordinaria del Renacimiento español, de un pintor, además, que luego ha habido exposiciones y tal, pero en aquel momento era un pintor que tampoco era tan conocido a nivel, como digamos, medias, pues era la National Gallery, que le interesaba, por algo sería, cuando es un museo que tiene una colección de arte renacentista, pues de los 5 más importantes del mundo, ¿no? Pasamos ahora a otro caso de obra que en su momento pasó casi desapercibida, que es el retrato de Juana de Austria, de Alonso Sánchez Cuello, que disfrutáis diariamente aquí en el museo. Pena, pero bueno, es una razón más para venir a Bilbao a, desde luego, disfrutar de este maravilloso retrato
renacentista español. Esta obra la adquirimos en Buenos Aires en 1988, en la subasta Larreta. Enrique Larreta había sido un financiero y, bueno, poeta aficionado, incluso, bueno, es el que compone la letra del Pasodoble Este España, famoso. Entonces, y él tenía una colección importante de arte español. De hecho, hay un museo en el barrio de Palermo y, bueno, unos descendientes de Enrique Larreta pusieron a la venta en una sala de Buenos Aires este cuadro en 1978. En dicha venta había un importante bodegón de Tomás Yepes, que fue en principio por el que fuimos. Curiosamente, en ese momento todo el mercado internacional se enteraron de que había, estoy hablando del 88, no había ni redes sociales ni móviles, pero bueno, fuimos en tropel muchos marchantes a la subasta esta y vimos, Enrique y yo, que al lado del bodegón, bueno, en una columna, en un lateral, había esta obra que evidentemente hacía que el bodegón de Yepes resultara la cosa más banal del mundo. El bodegón de Yepes hizo un precio loco porque fue un momento de la locura de los bodegones. Era bastante bonito, pero claro, nada que ver con esto, ¿no? Nosotros nos hicimos con esta obra y bueno, y posteriormente la vendimos al Museo de Bilbao, donde pues está enriqueciendo la maravillosa sala de retratos del 16, donde pues nosotros, este fue un poco el pistoletazo de salida de contribuir en cierto sentido a la conformación de vuestra sala de retratos, que es top. O sea, tienes Moro, Sánchez Cuello, Pantoja, bueno, y Purbus, el maravilloso Purbus de la reina María de Medicis, que bueno, que iremos, me imagino que a ver hoy o mañana, ¿no? Hoy. Bueno, aparte del magnífico retrato, además este retrato de Juana de Austria es interesante porque ella está vestida como viuda del rey de Portugal y como regente, porque ella es el momento en que Felipe II emprende la aventura un poco desastrosa inglesa con la neurasténica de su prima lejana María Tudor, y Juana se queda de regente. Y veis que lleva un medallón con una pequeña miniatura con un retrato del rey, ¿no? Con lo cual es un símbolo, porque es la representación de una mujer poderosa, una mujer que además muy interesante y que, bueno, fue la fundadora de las Descalzas Reales, y bueno, como personaje político en un momento dado, pues fue, porque la Casa de Austria a veces tiene esta dicotomía de que tiene princesas, ¿no?, que gobiernan, y ella fue regente y además en un momento bastante complicado. Bueno, pasamos, y esto me lo ha puesto, como diríamos en argot coloquial, a huevo esta mañana Antonio Pimentel, a la condesa de Chinchón. Gracias a que finalmente Carlos Gulbenkian no se hizo con la Chinchona o con la condesa de Chinchón, nosotros pudimos venderla al cabo de, pues el año, creo que fue el año 2000. Hemos tenido muchas satisfacciones. La pieza más importante, la obra más importante con la que hemos trabajado y sobre la que el Estado ejerció el derecho de tanteo para el Museo del Prado fue la condesa de Chinchón. Ha sido nuestro máximo orgullo. Aquí la vemos después del tratamiento de limpieza realizado, veis, y luego hemos incluido una foto de cuando ha sido restaurada en el Prado, no hace muchos años. El cuadro, claro, se encontraba exactamente la original, está sin rentelar, nunca se ha vendido. La única operación de venta se frustró porque afortunadamente el Estado ejerció el derecho de tanteo. Nosotros habíamos encontrado un coleccionista que estaba dispuesto a hacerse con la obra como coronación un poco de su colección de pintura antigua, y bueno, en este momento pues el Ministerio
conocieron la situación de la venta y ejercieron el derecho de tanteo. Entonces, bueno, esta obra, en fin, no tengo por qué explicaros el nivel de calidad. Entiendo perfectamente la obsesión del señor Gulbenkian por la excelencia y es considerado pues, uno de los retrato femenino más importante de Goya y uno de los retratos femeninos más importantes, sobre todo de la transición del siglo XVIII al XIX en la pintura universal. Aquí pasamos a esta colección del apostolado del Greco, el apostolado San Feliz, que fue una operación bastante muy interesante. Se encontraba en Oviedo, había sido la colección del Marqués de San Feliz, por eso se llama, que había sido comprada a principios del siglo XX por este aristócrata y financiero asturiano, a un convento de monjas oblatas de Oviedo que estaba a punto de ser exportada la obra a Francia. Entonces él dio un paso adelante y compró, las monjas tenían que arreglar el tejado y una serie de dependencias del convento y compró el apostolado que desde 1919-20 se encontraba en una casa en Oviedo. Entonces hubo una testamentaría y en ese momento pues hicimos la venta. Fue una operación muy interesante porque fue uno de los casos en que se utilizó la figura de la dación de impuestos, que hoy en día, desafortunadamente, el Ministerio de Hacienda parece que desde hace ya un tiempo a esta parte pues no le interesa, y que era una manera bastante efectiva de que museos accedieran a obras importantes en el mercado de una manera relativamente rápida, porque esta operación se hizo exactamente como en 4 meses. Y bueno, están en este momento en un depósito indefinido en el Museo de Oviedo, porque aunque ha sido comprado por el Patrimonio del Estado, o sea, pertenece, creo que está adscrito al Museo del Prado, pero que está depositado sine die, lógicamente, en el Museo de Oviedo. La siguiente obra que os enseño, esto es un poco la otra cara de la moneda. Esto es, concretamente, hemos tenido también algunas decepciones, o sea, no toda nuestra trayectoria han sido éxitos como los que hemos visto anteriormente. Esta es una gran decepción. Entre otras cosas veréis que pone abajo destruido. Esta obra es una obra de Zurbarán, es una obra madura de Zurbarán, pintada hacia 1640, que procedía de la Cartuja de las Cuevas de Sevilla. Estaba en la celda del prior de la Cartuja, decoraba la celda. Por avatares del destino acabó en la colección de Imelda Marcos. No solo coleccionaba zapatos, coleccionaba también, tenía una bastante buena colección de pintura. Lo que pasa es que, en fin, en una situación un poco difusa políticamente hablando y cuestionable desde el punto de vista ético, porque, bueno, ellos como Ferdinand Marcos y doña Imelda utilizaban Filipinas como un cortijo, pues compraban obras de arte en teoría para el Museo Nacional de Manila, pero que estaban decorando el Palacio de Malacañang. Y cuando salen al exilio, pretenden llevarse estas obras, primero creo que fueron a Hawái y luego a Estados Unidos. Y el gobierno filipino puso una demanda en el Tribunal de la Haya y las obras que habían sido enviadas, cientos de obras a Estados Unidos, fueron incautadas por el gobierno norteamericano y se subastaron. Entonces, bueno, fueron subastados en Christie's en Nueva York en el año 91 y nosotros vimos esta obra que estaba catalogada como atribuido a Zurbarán, pero con una atribución, con un signo de interrogación, dado el nivel de claroscuro que tiene la obra, que es un poco insólita, dentro porque es muy dulce, o sea, Zurbarán suele ser un poco más seco, y bueno, hicimos una labor de campo de que encontramos que esta obra venía de la Cartuja de las Cuevas y la compramos. Desafortunadamente, en el tránsito a España, recaló en un almacén en Londres y se quemó. Un
una persona que trabajaba en esta casa, en esta empresa, que quebró, obviamente, porque había obras de Sotheby's y Christie's y cuadros importantísimos, aparte del Zurbarán, quemó. Y además, curiosamente, era el agente con el cual hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, fue un incendio provocado y se destruyó esta pieza con otras obras de subasta, ¿eh? Aparece en el catálogo razonado de Zurbarán, porque esto lo hemos sacado del catálogo razonado, como destruido, ¿eh? O sea que veis que a veces el mundo de las obras de arte tienen también estas situaciones un poco ¿no? Pues tristes, ¿no? De destrucción. Esto es otro caso muy curioso, es otra gran decepción, no todo el monte es orégano, como quien dice, y fue esta piedra que adquirimos en Londres con una procedencia impecable. Esto venía de la mejor colección de Granada, que era la de un empresario y hijo de pintor que se llamaba Rodríguez Acosta, que tiene un Carmen Art Déco maravilloso en Granada. Bueno, esta obra venía de la colección Rodríguez Acosta, había estado en Europalia, expuesta en Bruselas en el 85, y por un pasmao del barniz se mandó a restaurar y se vio que era falsa, que era una falsificación de principios del siglo XX, porque bueno, el craquelado desaparecía con un disolvente muy ligero, y entonces se vio que la obra, además, curiosamente, es una obra que fue bastante elogiada. Claro, estoy hablando de los años en que, como digamos, los estudios técnicos de las obras hoy en día, casi todo se estudia técnicamente. En aquella época muchas veces no era pertinente o no era tan accesible, ¿no? el estudiar. Afortunadamente, la casa de subastas nos devolvió el importe de la compra, porque costó bastante carita. Llegamos por los pelos, porque las salas te dan, son como 4 años de garantía, y resulta que la obra la tuvimos 4 años, y fue al final del 4.º año cuando nos planteamos hacer una restauración de la misma. Otra de nuestras mayores crisis, porque bueno, estoy hablando aquí de las partes bonitas y las partes duras de nuestro mercado, que a veces son muy duras. Una de las mayores crisis que tuvimos en los comienzos de nuestra carrera profesional fue por culpa de este espléndido bodegón de Luis Meléndez. Que diría, bueno, sí, es maravilloso, el cuadro no tiene absolutamente ninguna pega. Pero concretamente este cuadro, Pedro Massaveu Peterson, el financiero importantísimo asturiano, que es uno de los generadores de la actual Fundación Massaveu, con su hermana María Cristina, nos comisionó en 1992 que asesoráramos para sus compras en pintura antigua en lugar de Edmond Peel y asociados, quienes habían estado trabajando hasta ese momento, desde los años 80, en este tema, como asesores. Y fue la primera obra que le compramos a Pedro Massaveu. Él nos comisionó a ir a la subasta, esto era una subasta en diciembre en Bonhams de Londres, y nos encargó que compráramos la obra. En este caso, la obra también salía con estas estimaciones residuales que ponen a veces las salas inglesas para que todo el mundo se pique, porque es que esto es una operación de tipo comercial muchas veces, de que te pongo una estimación baja para que luego te involucro y acabas pagando lo que no está escrito. Pero bueno, en este caso, como ya nos había ocurrido anteriormente, pues le aconsejamos a Pedro Massaveu que hacía tiempo que no salía un Meléndez de estas características, de esta calidad, de este nivel de conservación, y que fuéramos por una estimación que en este caso eran como 4 o 5 veces la estimación de la sala. Compramos la obra, pujamos por él, y al día siguiente nos enteramos por las noticias que había muerto de un infarto fulminante. O sea, la noche posterior a la que nosotros nos habíamos gastado 100 millones de pesetas en un bodegón con 2 besugos, el señor Massaveu, el pobre Pedro, que era una persona que tenía problemas de movilidad, y era una persona de una salud muy frágil, tenía como 60 y, no, tenía menos años que yo,
¡pum!, muerto, encontrado muerto en su apartamento de Madrid. Os podéis imaginar el nivel de ataque, o sea, era nuestro... O sea, entonces, habíamos pagado un precio récord por una obra de Meléndez. Y no nos podíamos echar atrás porque estaba la obra adjudicada. Afortunadamente, la familia Masaveu se hizo cargo de la compra y solo quedó en un susto de una noche que no dormimos, os podéis imaginar. La siguiente obra que os voy a enseñar es una obra que para nosotros ha sido un placer trabajar con ella, que es La Susana y los viejos de José de Ribera. Esta obra, como si dijéramos, cada vez más se van desarrollando una colaboración entre historiadores, especialistas e instituciones con el mundo de las galerías. Entonces voy a traer a colación esta obra de Ribera que adquirimos en el 2006 en Londres, que estaba atribuida a Pietro Paolini. Nosotros nos recordó, y además esto sabes muy bien, Miguel, que nos recordó porque el Museo del Prado había comprado en 2001 en Nueva York una resurrección de Lázaro, que había sido también, en cierto sentido, discutido por algunos especialistas, y en la resurrección de Lázaro, de que había comprado el Museo del Prado, aparecen 3 de estos personajes que aparecen en este cuadro. La Virgen era la Susana con un velo, y luego pues el Calvo, que además era un personaje de la calle en Roma en aquella época, y nosotros nos pareció que tenía posibilidades de ser Ribera, ¿no? Posteriormente fue publicado en la monografía Ribera Roma por Gianni Papi en el 2007 y fue expuesto finalmente en el Joven Ribera en el Prado en el 2011. Esto lo que da a entender un poco pues es que la colaboración con los especialistas o historiadores, que esto es algo que anteriormente había un abismo entre el mundo del mercado y el mundo de la historiografía, pues se iba cerrando y que, como sabemos, las sinergias o las colaboraciones eran cada vez más cercanas, ¿no? Luego también hoy en día, he comentado antes, el tema de las conservaciones y el tema de los trabajos de conservación o de restauración, que antes era una cosa que tenía una importancia relativa o que era más bien de tipo cosmético, para hacer las obras más atractivas o más, entre comillas, comerciales. Y en los últimos años pues ha sido muy importante como digamos, los estudios de conservación y de colaboración con restauradores. Para ello, aquí os enseño una obra de Velázquez que hemos vendido en el 2018, está en una colección madrileña, en la cual os enseño antes y después de la restauración. La obra había sufrido a principios del siglo XX algún accidente que había tenido un daño en la parte superior derecha y había hecho que un restaurador o alguien con intención, como si dijéramos, de simplificar el camino, había ocultado su imagen real y entonces había transformado este cuadro en un cuadro que parecía un retrato de una niña. Y además parecía un fragmento de un cuadro más grande, porque parecía que era una niña arrodillada pues, delante de una Virgen o de un Cristo, y habían intentado la venta un par de años antes en una subasta sin éxito, y los propietarios nos comisionaron el estudio y la conservación, el estudio técnico de la obra. Trabajamos en este caso con Benito Navarrete, el especialista en pintura sevillana, y con el Estudio Icono de Madrid, que hicieron un trabajo impecable, que fue limpiar la obra. Bueno, primero hubo que hacer radiografía y una serie para ver, antes de intervenir, cómo estaba. Se vio que había un daño en la parte superior derecha, pero de no mucha importancia. Y luego lo que se hizo fue pues, limpiar y recuperar la obra original, que es una representación sublime y maravillosa de una Inmaculada Niña. Entonces, juega un poco en toda la cuestión
como si dijéramos, teológica que había en Sevilla de la época, de que, bueno, que la Virgen había sido concebida, inmaculada desde su nacimiento, y entonces que por qué había que representarla, que la Inmaculada había que representarla como una niña, ¿no? Y es lo que es un retrato también a lo divino, porque se ve que es un retrato. Bueno, esta obra, como os estaba diciendo, está en una colección privada de Madrid desde el año 2018. Esta es otra obra de Velázquez. Esta es la otra obra que hemos tenido suerte de trabajar con ella, de Velázquez. En este caso, en el mercado, está en una colección privada neoyorquina. ¿Por qué? Porque además la obra fue pintada por Velázquez, pero nunca estuvo en España y nunca fue concebida para estar en España. O sea, es una obra que pinta Velázquez en Roma. En su segundo viaje, la fecha está mal indicada aquí porque es 50-51. Pero bueno, son de estos cuadros que él pinta cuando pinta al Papa Inocencio X. Es un estudio de luz porque es un cuadro inacabado. Además, Velázquez en este momento está metido en un entorno conceptual lo que en un momento dado se llama el estilo del non finito, porque en un momento dado en Roma, en la segunda mitad del 17, hay una serie de artistas que abogan por la obra fresca y casi sin terminar. Bueno, quien empieza toda esta historia es un poco Guido Reni. En la exposición del Prado se verán algunas obras que aparentemente parecen sin terminar de Guido Reni, y hay una serie de artistas. Y el propio Velázquez, cuando llega a Roma y se reúne con il Virtuosi del Pantheon y empieza a ver las tendencias de vanguardia en ese momento, pues ve, por ejemplo, y el tema del non finito en Velázquez es un tema importante, que a partir de ese momento utiliza en muchos cuadros, como la fragua de Vulcano, que tiene elementos que parece deliberadamente sin terminar. Este cuadro lo tiene, es un apunte de luz en el cual él estudia la expresión, el rostro, y luego el cuerpo está bosquejado con unos trazos negros. Esta obra estuvo siempre en Italia porque perteneció al virrey y luego, bueno, al embajador y virrey Marqués del Carpio. Se quedó en Italia porque fue embargada por un banquero florentino y estuvo en Italia hasta los años 50, en la cual salió, y nosotros, bueno, tuvimos la suerte de comprarla en Nueva York y la vendimos en Nueva York hace unos años. Luego paso a la siguiente centuria y seguimos hablando del tema de las restauraciones. Aquí veis una obra bastante curiosa, que, bueno, no menos llamativo es el caso de esto. Esto compramos, además, curiosamente, en Lisboa, en una venta en Palacio de Correio Bello, en Lisboa, de Frederico Orta y Costa, en el año 2002. Entonces salía en la subasta como retrato de Filiberto de Saboya. Nosotros reconocimos rápidamente este narizón y la cara roja de Carlos III, que, bueno, que en fin, es un personaje, como todos sabéis, muy conocido. Y dijimos, no, aquí le han puesto un pelucón a Carlos III. Y compramos esta obra. Enseguida nos percatamos de que era Carlos III con una peluca, pues a la Luis XIV, absurda de rizos, cuando él iba con la peluca prusiana, porque además lo que le gustaba era cazar y pegar tiros, y nada de bailar el minué, ni hacer lo que hacían sus primos los franceses. Entonces compramos la obra y retiramos con cuidado, el restaurador retiró con sumo cuidado y fácilmente, porque era un repinte del siglo XX, muy burdamente dado. Y bueno, al retirar el repinte resultó, pues según Steffi Röttgen, que es la especialista en Don Rafael Mengs, que era el primer retrato del rey, el primer retrato oficial que hace Mengs de Carlos III en 1761. De este retrato, que está en muy buen estado, hay una réplica en el Museo Lázaro Galdiano en Madrid. Y actualmente esta obra está en la colección Habs, que es, bueno, Juan Antonio Pérez Simón en México. Pero no siempre
suena la flauta, porque el siguiente obra, que también es de Mengs, compramos en año 2000 en Christie's, Nueva York, en un arcade sale, compramos un cuadro, veis a la izquierda cómo lo compramos, un retrato de dama de estilo francés, estaba como escuela francesa del siglo XVIII, y reconocimos inmediatamente a la duquesa de Huéscar de Mengs, en el Palacio de Liria, al lado de los Goyas maravillosos de la duquesa de Alba, hay este retrato igual, exactamente igual, pero terminado por Mengs. Reconocimos, a pesar de que tenía un aire como a Nattier o a la corte de Luis XV, me refiero a la izquierda, por el resto de la obra, por la colocación, por el vestido, por todo, que debía de ser una réplica del cuadro de Mengs. Dijimos, bueno, pues nos ocurrirá como con el Carlos III. Este aquí que no. Se lleva a restaurar y no tenía cara ni tenía perro. El cuadro tenía un problema, que además es muy curioso, que está pintado sobre una tabla de caoba en un momento dado del proceso, porque además es interesante porque ves el proceso, cómo trabajaban. Claro, en el siglo XVIII trabajaban con cartones y con bocetos, con lo cual iban al milímetro exactamente sabiendo lo que había que pintar, con lo cual los cuadros se podían pintar por fases y como un puzzle, que es el caso. En un momento dado a Mengs se le hay una grieta que le sale en la tabla y se le parte la tabla por el centro, con lo cual tiene que comenzar desde cero. Y abandonó esta obra, la dejó así sin terminar. Entonces, bueno, nosotros nos encontramos con que no había ni rostro ni Pedro, pero bueno. Curiosamente, la obra la vendimos en Nueva York. Y claro, este es el concepto del mercado, o sea, lo que hace años, mercado de pintura antigua, convencional, no hubiéramos podido vender ni regalándolo. En el momento conceptual del mercado influido por el arte contemporáneo, que es algo que influye enormemente hoy en día en el mercado de pintura antigua, lo vendimos. Y además tuvo mucho éxito porque, bueno, fue expuesta en una exposición que organizó el Met Breuer. Met Breuer, que es la sección, como digamos, de contemporáneo o de más cutting edge del Metropolitan, ellos hacen una exposición que se llama Unfinished, o no finito, en el 2016. Y esta obra se presentó ahí. Y fue, bueno, un tirón en las redes sociales, porque fue, creo que de la expo del Met, una de las más reproducidas en redes sociales, de tal manera que hasta, bueno, lo que sacaron ayer de Vuitton y Manet, en este caso, más humildemente, Off-White, que es esta marca, como si dijéramos, de ropa streetwear, cuyo diseñador es Virgil Abloh, bueno, que desafortunadamente falleció de cáncer hace 2 años, que es Virgil Abloh, es el personaje del centro, el afroamericano, que él fue también diseñador de Vuitton. Él hizo una colección con nuestro cuadro, que además curiosamente se llama Mariana de Silva Collection, que tiene pues shorts, tiene camisas, camisetas, todo tipo de... Virgil Abloh ha hecho siempre juegos de utilizar iconos de la cultura clásica para, como sabemos, referenciarlo, intentar referenciarlo, relacionándolo con el streetwear. Y bueno, utiliza pues Caravaggio y tal. En este caso, la gracia es que utilizó la obra que había sido nuestra, ¿no? de Mengs. Luego, bueno, aquí enseño una obra del Greco, que también compramos en Nueva York hace varios años. Tenía totalmente el fondo repintado de negro, solamente se veía la figura, no sé si, no tengo aquí la imagen, pero lo que es el fondo de la cueva, la hiedra, el paisaje con el ángel, todo era negro liso, y le habían dado una capa de barniz amarillo al manto azul para que pareciera verde, con lo cual salió en subasta como seguidor o estilo del Greco.
Se compró, se limpió y se vio que era, porque incluso apareció la firma. Fue incluida por José Álvarez Lopera en uno de sus últimos trabajos en la exposición del Thyssen, la que hizo del Greco y recuperación del Greco. ¿Sabéis? Esta exposición que fue una recuperación del Greco madonero, que siempre haya sido, como si dijéramos, las obras tempranas del Greco siempre Wedey las había descartado, y esta exposición de Álvarez Lopera, que fue el 2000 algo, fue una revisión importante de la obra, ¿no? Aquí, bueno, un poquito más vestida, un poco menos erótica que la maravillosa Venus de Houdon que nos ha enseñado Antonio esta mañana, tenemos una obra maravillosa que es la Venus de Juan Adán, la Venus del Avispero o la Venus de la Alameda, que Juan Adán esculpe en 1793 para la duquesa Osuna, para la Alameda Osuna, y que estaba en un portal de Madrid, donde está el Hotel Único ahora, en Madrid, estaba la escultura. Más curiosamente, estaba la escultura en un pedestal y el pedestal original en una dependencia de la escalera, y bueno, pues fue una operación muy bonita. Ahora está en una colección de Madrid, en una colección privada, y bueno, ha sido también el coleccionista, en un acto enorme de generosidad, lo que ha hecho es hacer una réplica que ha hecho Factum Arte, que es este maravilloso equipo de gente liderado por Adam Lowe, que te reproducen lo que quieras, y bueno, y trabajan además con los grandes artistas británicos contemporáneos, como entre otras con Anish Kapoor, y esta persona ha donado una réplica que está ahora en la Alameda Osuna, que bueno, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid, y que el avispero, que era donde tenían los panales de miel, porque la duquesa Osuna, siguiendo un poco el modelo de María Antonieta, tiene pues como un petit amant y ya hacía miel, ¿no? Entonces esta es la escultura que decoraba el centro de este. Bueno, estoy casi terminando. La siguiente obra es una obra que es de Alonso Cano, que curiosamente la encontramos en un rellano de una escalera. En el centro de Madrid, estaba en el último piso, en el relleno de la escalera, y es una obra magnífica de Alonso Cano, que ahora está en el Museo del Prado, y que procedía de la colección del infante Don Luis de Borbón. Aquí os enseño nuestra última sorpresa. Espero no haberos aburrido con tanta anécdota y tanta descubrimiento y desengaño, ¿no? Pero esta obra es una obra que tenemos en este momento en la galería, que es una obra magnífica de Artemisia Gentileschi. Es una Magdalena que encontramos, ahí veis a la izquierda la obra tal como la compramos, en una subasta en Sarasota, en el sur de Florida, y bueno, después de la restauración, pues cómo ha quedado la obra. Quiero acabar un poco mi exposición hablando un poco de que la situación un poco del mercado es un poco, en este momento, un poco crítica. ¿Por qué? Porque las obras de arte de gran calidad cada vez, como ha dicho Miguel, van acabando en instituciones y cada vez son más difíciles de encontrar, ¿no? Pero al mismo tiempo también porque el mercado se ve un poco constreñido por la situación jurídica de las obras de arte antiguo. Es decir, tenemos una ley de patrimonio, que es una ley que se promulgó, la primera ley en el 31, el ayornamiento o la puesta al día de esta ley es del 85, yo de hecho trabajé en un grupo de trabajo de galeristas y anticuarios cuando se conformó la ley, y lo que ocurre es que el marco que es lógico de protección y conservación, por un lado es muy beneficioso, pero por otro lado es un poco asfixiante. Asfixiante porque los criterios a veces por parte de la Junta en cuanto a temas como es la compra de obras de arte o la exportación
debía de ser algo más flexible. No creo que todos los Goyas tengan que ser inexportables, como no todos los Murillos o no todos los cuadros, yo qué sé, de Maíno. Sobre todo si son artistas que están bien representados en los museos, y porque también la difusión de la circulación de las obras de arte, en definitiva, es lo que enriquece culturalmente todos los países. Si esto no existiera o no hubiera existido anteriormente, y no hablo del pillaje que ha comentado Estrella acertadamente, sino la circulación libre, pues no habría museos como el Museo de Bilbao o el Museo del Prado, por ejemplo, ¿no? Y que la Junta tuviera unos criterios un poco más flexibles a la hora de la exportación. Y luego, de una vez, la necesaria ley de mecenazgo. Tenemos el umbral más bajo de Europa en cuanto a beneficio o beneficiar a lo mismo las personas físicas o las entidades que quieren destinar parte de sus recursos a hacer colecciones, a restaurar, a financiar, porque resulta que, bueno, os podría enumerar un poco los porcentajes de desgravación. No hablemos de Norteamérica, que puede, o sea, en América puedes hasta desgravar hasta un 60% de tu base imponible. Y, bueno, si se destina a una entidad pública el dinero. En Francia puedes llegar hasta una cantidad similar que puedes desgravar. Bueno, en Francia puedes desgravar hasta el 20%, incluso superior, de tu base imponible, y si es superior a unos prorrateos, se puede prorratear durante hasta 5 años. O sea que si tú compras una obra importante que supera el baremo que tú puedes ajustar de tu deducción, lo puedes prorratear 5 años, con lo cual a lo mejor puedes regalar un cuadro de Claude a un museo francés y estar... En los Países Bajos se puede deducir hasta el 25 o 50% dependiendo de la base imponible, del valor de la obra. De hecho, ha habido un financiero que ha regalado 10 millones de euros al Rijksmuseum hace 4 meses para comprar esculturas. Esto en España es difícilmente concebible. Entonces, claro, el pensar que el Estado puede tutelarlo todo es muy naif, es muy... Y en fin, y podemos seguir en otros casos de otros países, cuando resulta que en España solamente puedes deducirte el 15% de la obra, del valor de la obra, y no puede ser superior esto al 10% de tu base imponible. Perdonad que acabe con un tema muy árido y de impuestos, pero es que esto es uno de los temas por los cuales, aparte de que a veces parece que el arte antiguo, digo, tópicamente, es un arcano ininteligible, que esto, en fin, podría ser muy discutible, lo que ocurre a veces también es que la gente le da miedo meterse en situaciones así y prefiere, pues me compro un cuadro de Miquel Barceló o un Damien Hirst y no tengo este problema, porque no lo hay. Bueno, ya veremos el día que muera Damien Hirst, pero vamos, esto es un planteamiento que hoy en día el mundo del... Y que a mí me han hecho varios empresarios que conozco, bueno, ¿y qué libertad tengo de actuación si me compro este Greco que tienes? Digo, pues mira, muy poco. Y en fin, y con esto acabo. Espero no haberme extendido demasiado y muchísimas gracias.